Hola, ¿sí logran ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Claudia me dice que sí. Ok. Entonces, acá, en este material de Soy un ser social, habla acerca de cómo se da o cómo se va construyendo la formación de la ética desde la familia. Entonces, les dicen lo que es una familia y cómo la familia tiene ese papel importante en todo lo que es nuestro sistema de creencias. Hay una teoría en psicología que se llama teoría de la ética y la moral, ¿sí? Entonces esta teoría nos dice que nosotros tenemos unos niveles de moralidad y que estos niveles de moralidad y de ética se van formando desde la familia, ¿sí? Entonces la familia es todo ese grupo de personas con las que nosotros vivimos, ya sea porque tenemos un grado de consanguinidad o parentesco o porque formamos vínculos afectivos significativos y que para nosotros se constituyen en familia. Entonces, la familia es ese papel fundamental donde se empiezan a estructurar los primeros principios y valores que nosotros tenemos como seres humanos. Entonces, aquí en este material que ustedes tienen aquí, le empiezan a hablar acerca de los tipos de familia. Hay tipos de familia como granitos de arroz, en un kilito de arroz. Entonces nosotros hoy en día conocemos cualquier cantidad de tipos de familia. Sin embargo, digamos que esta es una clasificación que ustedes tienen ahí, que es una clasificación muy común, que es la familia biparental, que está construida por papá, mamá e hijo, que también se conoce como familia nuclear. Las familias reconstituidas, que son las familias que vienen donde uno o ambos, digamos que figuras de autoridad, ambos padres, vienen con experiencias anteriores, son separados, viudos o divorciados, y deciden construir una familia. Y por eso se conoce como familias reconstruidas. Tenemos acá, también se conocen como, otro nombre con el que se conocen las familias reconstituidas son familias ensambladas. También tenemos las familias adoptivas, que son esas familias, pues, obviamente que deciden adoptar hijos. Tenemos las familias de acogida. Nosotros aquí en Colombia conocemos las familias de acogida como esa figura que está dentro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se llaman hogares sustitutos. Tenemos acá la familia monoparental, que es la que está constituida por un solo miembro o un solo padre, y las familias extensas. Las familias extensas es esa donde nosotros vivimos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mi tío, mis abuelos, pueden vivir dentro de la misma familia. Entonces, nosotros sabemos que nosotros conocemos como familia esas personas con las cuales nosotros vivimos generalmente en un mismo techo, ¿sí? Pero el concepto de familia es un concepto que se queda muy corto y que por lo tanto es un concepto bastante amplio, bastante abstracto. Porque cuando yo digo que solamente que es mi familia, solamente las personas con las que yo tengo un vínculo sanguíneo, yo estoy dejando por fuera a mi esposo, porque mi esposo no comparte el mismo material genético que yo, pero sin embargo es mi familia. Entonces, si yo digo que solamente son mi familia, las personas con las que cohabito, estoy dejando por fuera de pronto a mis papás que no viven conmigo, a mi hermana que no vive conmigo. Entonces, por eso la familia, definir o tener un concepto único de familia, se convierte en algo bastante abstracto. Entonces, a mi modo de ver, la familia es todo aquello con lo que nosotros tenemos algún tipo de vínculo, ya sea de parentesco o afectivo, y son las personas con las que nosotros contamos. Entonces, a medida cuando el ser humano nace, el primer vínculo que el ser humano realiza son con sus cuidadores, ya sea sus padres o sus cuidadores, y son los encargados de instruir o de establecer ese sistema de creencias. ¿Cómo lo hacen los papás o cómo lo hacen los cuidadores? Cuando el niño comete algo que se sale de pronto de ese parámetro establecido, de pronto de esas normas establecidas dentro de la familia,
el niño de pronto se le dice que no, el niño recibe un castigo, al niño se le impone algún tipo de sanción para que el niño reconozca y el niño vaya introyectando toda esa serie de patrones y conductas. Cuando nosotros estamos en la adolescencia y nosotros tenemos esa necesidad de grupo, esa necesidad de aprobación, de pronto nuestro sistema de creencias y valores se empieza a flexibilizar un poquito más, ¿sí? Pero sin embargo empezamos a tener o a introyectar o a adoptar cierto tipo de comportamiento dentro de ese sistema de creencias y valores, hasta que nosotros llegamos a la adultez y digamos que ya nosotros, con esa base que nosotros tenemos de la familia, con esas experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida hasta que llegamos a ese ciclo vital de la adultez, ya nosotros empezamos a definir qué es mi sistema de creencias y valores, y en el cual ustedes hicieron unos videos súper importantes cuando empezamos a hablar en ese proyecto de vida en lo que usted creía, cuál era ese sistema de creencias y valores que cada uno de ustedes tiene. Entonces, esto es que yo les invito a que ustedes lo lean, que ustedes lo revisen, ¿sí? Que ustedes lo revisen. Y aquí ustedes empiezan a notar o empiezan a ver que ya nosotros como adultos empezamos a tener un sistema de creencias y valores, pero también tenemos unas normas de comportamientos sociales. ¿Y cuál es la norma de comportamiento social que nosotros tenemos en Colombia? Pues la Constitución. Esa es nuestra Carta Magna y digamos que esa es como la norma general que nosotros tenemos para establecer nuestro comportamiento. Se dice que el primer código de ética fue el código eh, Hammurabi, que fue un código que se hizo con el fin de que todo ese desorden que había a nivel social en ese momento, pues se construyeron una serie de normas, de principios, y fueron como los primeros códigos, el primer código de ética del que se tiene razón. Después, más adelante, se fueron construyendo la mayoría de códigos deontológicos que nosotros conocemos y que se tienen dentro de algunas profesiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo me convierto en un ser social? Pues nosotros sabemos que nosotros nos convertimos en un ser social a medida que nosotros nos vamos interrelacionando. De hecho, es muy común que nosotros digamos, es que así soy yo y yo no pretendo cambiar. Pues les tengo una noticia. Nuestros rasgos de personalidad generalmente tienden a tener un cambio o una modificación aproximadamente cada 7 años. Lo que no cambia es nuestro carácter, ¿sí? Pero generalmente nuestros rasgos de personalidad tienden a cambiar. ¿Y por qué tienden a cambiar? Porque los estudios dicen que generalmente nosotros cambiamos de círculo social aproximadamente cada 7 años. Entonces, como nosotros cambiamos de círculo social cada 7 años estamos introyectando una serie de comportamientos y características que hacen que se modifiquen nuestro comportamiento. Entonces, a medida que nosotros nos vamos relacionando, obviamente nosotros nos vamos convirtiendo en un ser social. Entonces tenemos acá, dentro de este material, que ustedes encuentran elementos del entorno, como son la familia, la escuela. Hay una teoría también importante que se llama la teoría sistémica o la teoría de Erin Bronfenbrenner. Este autor comenta que el ser humano necesita para su comportamiento y desarrollo, necesita interrelacionarse con varios sistemas. Y él dice que nosotros tenemos varios sistemas y que el ser humano se mueve en varios sistemas. Entonces dice que nuestro primer sistema se conoce como un microsistema, ¿sí? Y ese microsistema está constituido por mí. ¿Quién soy yo? ¿Con quién vivo? ¿Cuántos años tengo? Ese es mi microsistema. Después tenemos un segundo que él lo conoce, lo define como mesosistema, y es todas las interacciones que nosotros tenemos, como con la escuela, la familia, nuestro entorno, y él va desde lo micro hasta lo que él conoce como exosistema, y es con esas relaciones con las que yo tengo contacto, como puede ser
la iglesia, puede ser mi sistema político o las creencias o mi orientación política. Entonces, más que todo les estoy explicando esto porque la evidencia que ustedes van a presentar está muy asociada a esta teoría sistémica. Entonces aquí les empiezan a describir los diferentes entornos con los que usted puede llegar a tener contacto, que son su familia, la escuela, la sociedad, el entorno social de una empresa. ¿Sí? Entonces, aquí está. Esto en cuanto a lo que es soy un ser social. Entonces, para hacer esta evidencia, permítame un momentico. Señor, dígame. A territorio, yo me voy a poner aquí en Vista Aprendiz para que me salga tal cual como le sale a ustedes. Entonces, cuando yo me voy aquí en Vista Aprendiz, generalmente en los anuncios que yo les estoy colgando, están en otro color las guías de cómo ustedes deben presentar la evidencia. Entonces, la primera evidencia, que en realidad es la evidencia número 3, es esta que está aquí. Este link los debe mandar a ustedes a esto. Aquí está, se les descarga la información, les sale una carpeta comprimida, que al ustedes abrirla, está aquí la guía para elaboración de esta evidencia. Entonces, la evidencia que ustedes van a trabajar teniendo en cuenta ese material de soy un ser social es un diagrama de sistemas de relación del individuo con el entorno, ¿sí? Entonces les explican aquí qué es eso, qué es ese diagrama y empiezan a darle unas orientaciones. Entonces dicen, en el diagrama usted va a encontrar 4 circunferencias, una que corresponde al yo, otra que corresponde a la familia, una tercera que son las personas o los entornos más representativos, ya sea el colegio, el vecindario, el trabajo, y el cuarto circunferencia se encuentran las personas del contexto social más amplio con las que no me relaciono directamente y que no cuentan con toda mi confianza. Entonces aquí les dan unas instrucciones, escribir las personas más representativas con las que se relacionan cada uno de los planos señalados. Pueden incluir otros elementos como equipo de fútbol, grupo de danza, clase de inglés, entre otras que sean significativas para usted. Una vez termine, comparar cada una de las circunferencias y usted debe responder estas preguntas que están aquí. No solamente es hacer el diagrama, usted debe contestar estas preguntas. Pregunta 1. Mis motivaciones, principios y valores de alguna forma determinan la forma como me relaciono con otras personas. Al analizar los planos, ¿en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confío y por qué? Al revisar el diagrama, puedes determinar los ambientes donde se presentan más problemas o dificultades. ¿Qué podrías hacer para resolver estas dificultades y fomentar las relaciones positivas que ya existen? Y por último dice, exprese con sus palabras y teniendo en cuenta la lectura del artículo, expertos le explican por qué la familia colombiana está en crisis. Eso está dentro del material de formación. Cuando ustedes abren el material de formación, en la parte izquierda, es decir, aquí en esta parte que está aquí está el menú. Y aquí ustedes empiezan a encontrar referencias bibliográficas y ahí ustedes encuentran el material, el artículo, aquí mismo en estas 3 líneas que están ahí. Entonces, ¿voy por dónde? Voy por acá. Entonces, así debe quedar su diagrama. La última pregunta que ustedes deben contestar, ¿usted considera que la familia está en crisis? Argumente y en caso de ser necesario, busque referencias que le apoyen en su escrito. Así debe quedar su diagrama. Por eso es esta una actividad individual, porque el diagrama o los entornos donde se mueven ustedes no deberían
debería ser igual al del compañero. Entonces, para que ustedes entiendan por qué esta evidencia es individual. Las 3 primeras evidencias son individuales. Ya las últimas 3 las vamos a trabajar como ustedes están acostumbrados, que es en equipos de trabajo, ¿sí? Pero las 3 primeras evidencias son muy personales, por eso son individuales. Y de hecho, ustedes se pudieron dar cuenta, los que ya realizaron lo que fue el taller de reflexión de Malala, el video de proyecto de vida, ustedes se dieron cuenta que cada uno, y les agradezco la oportunidad de compartir y de escribir historias personales muy significativas, de verdad que fueron historias bastante emotivas y bueno, a la mayoría, no sé si por fortuna por ustedes, pero siempre trato de leer todos los trabajos me los leo, todos los videos los veo y por eso les comento a cada uno un pedacito como para que usted tenga la certeza de que la profe sí está revisando lo que usted está realizando, ¿sí? Entonces, aquí está, esta es la evidencia, deben contestar estas preguntas que están acá y debe realizar este diagrama. ¿Estoy clara hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud hasta acá? Hola, hola. Preguntas, dudas, interrogantes con esta primera evidencia, que en realidad es la 3. No, por ahora no. Ok. Muchas gracias, Ricardo, por contestar. Aquí dice Olga, una pregunta. ¿El diagrama tiene que quedar así, como unas circunferencias? Gracias. Y de hecho, si usted revisa la guía, cuando al principio, lo que les leí al principio, les dice que son 4 circunferencias. Eso usted lo hace incluso con Word. En las formas, en la forma, cuando usted le da a insertar formas, ahí le salen las circunferencias sin ningún problema. No se estrese. Igual la puede hacer en la herramienta de su preferencia. Tampoco tengo problema con eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, seguimos con la segunda evidencia, es decir, la evidencia número 4. Para la evidencia número 4, sí la van a trabajar en sus equipos como ustedes están acostumbrados a trabajar, ¿sí? La actividad de aprendizaje con la que vamos a trabajar se llama proponer estrategias para promover el uso racional de los recursos teniendo como base los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Han oído hablar de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Han oído hablar de los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Alguno de ustedes? No, profe, qué pena. Ok, no se preocupe, para eso estamos. Okay. Entonces, los objetivos del desarrollo sostenible son en realidad 17 objetivos que se desarrollaron o se diseñaron en el año 2015. Y estos objetivos de desarrollo sostenible duran 15 años. Es decir, que se supone que los países que están inscritos o que fueron adoptados por las Naciones Unidas en el año 2015 y que hacen parte, los países que hacemos parte de las Naciones Unidas, porque recuerden que todos los países no hacemos parte de las Naciones Unidas, diseñaron esos objetivos que se conocen como unos objetivos de desarrollo sostenible o también se conocen como objetivos globales. Estos objetivos van desde el año 2015 hasta el año 2030.
desde las organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, son unos objetivos bastante ambiciosos. Y el objetivo o el propósito, más que todo, de estos 17 objetivos es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que para el año 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. Como les dije, son 17 objetivos que están integrados, que se reconocen que si un objetivo está interrelacionado con el otro, ¿sí? Y que ese desarrollo debe ser equilibrado y que una acción que se haga en un objetivo afecta directamente los otros objetivos, ¿sí? Entonces, las naciones que hacen parte de la Organización de las Naciones Unidas o los países que hacen parte de esta organización se comprometieron en priorizar el progreso de esos objetivos que son como más complicados o que están un poco más rezagados, por así decirlo. Entonces, como les decía, ellos están diseñados para acabar con la pobreza, el hambre, el SIDA y la discriminación contra mujeres y niñas. Entonces, ¿cuáles son esos 17 objetivos? 1, fin de la pobreza. El 2, hambre cero. El 3, salud y bienestar. El 4, educación de calidad. El 5, igualdad de género. El 6, agua limpia y saneamiento básico. El 7, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsable. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianza para lograr los objetivos. Entonces, en ese orden de ideas, para esta actividad, ustedes deben trabajar con este material que está aquí. Si logran ver, se llama Entendiendo mi Mundo. Este material de Entendiendo mi Mundo cuenta con 3 elementos o con 3 grandes temas. Objetivos del desarrollo sostenible, que son de los que les estoy hablando en este instante, que de hecho los busqué aquí en la página de la Organización Panamericana. Aquí está, es la página oficial de las Naciones Unidas. Los encontré ahí. Entonces, sin embargo, acá en esta parte de Entendiendo mi Mundo, les explica qué son los objetivos de desarrollo. Esos objetivos de desarrollo sostenible que están ahí, ¿sí? Luego, les habla de la estrategia triple bottom. Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la estrategia triple bottom con esos objetivos de desarrollo sostenible? Recuerden que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible está acá fin de la pobreza, salud y bienestar, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico, producción y consumo responsable, acciones por el clima, vida de ecosistemas terrestres. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estrategia triple bottom line, la estrategia triple bottom line fue una estrategia diseñada a mediados del siglo XX por el señor John Elkington en 1994. La estrategia triple bottom line tiene 3 elementos importantes, que son el económico, el ambiental y el social. Estos 3 elementos apuntan a que nosotros logremos esos objetivos de desarrollo sostenible, que también se le conocen como objetivos globales o objetivos del milenio. Entonces, la estrategia triple bottom line cuenta con esos 3 elementos, que son el económico, el ambiental y social. Esta estrategia busca definir la sostenibilidad de una empresa. Para lograr esto es necesario una estrategia que busque una correlación entre los distintos ámbitos y completar todo
Entonces, acá dice que dentro de lo social se habla acerca de todas esas alianzas que realizan las diferentes empresas. Nosotros tenemos empresas en nuestro país cuyo impacto ambiental y social es bastante fuerte, y sobre todo el impacto ambiental. Entonces, estas grandes multinacionales, cuando tienen un impacto ambiental bastante significativo, generalmente buscan desarrollar estrategias que compensen de cierta manera ese daño que ellos le están haciendo al medio ambiente. Hay otras empresas que no necesariamente adoptan la estrategia triple bottom line porque su producto o porque su servicio afecte directamente el medio ambiente, sino por el contrario, que quieren ser empresas completamente sostenibles, ¿sí? Y responsables con lo social, con lo económico y lo ambiental, y adoptan esta estrategia. Entonces, en lo social, como les digo, es participar en todas las actividades dentro de la comunidad o que rodean a esa empresa para poder medir el bienestar en la comunidad, el grado de felicidad, el grado de satisfacción, ¿sí? Tenemos acá el otro elemento que es el económico, que tiene que ver, obviamente, que sea el balance financiero, que el producto que ellos tengan sea completamente sostenible, toda esta parte que se realiza dentro de lo económico y que en realidad vendría siendo aparentemente la razón de ser por la cual se crea una empresa. Y el ambiental, que tiene que ver obviamente con el impacto que esa empresa genera al medio ambiente y cómo esta empresa desarrolla estrategias para disminuir ese impacto ambiental. Entonces, esto ustedes lo van a encontrar ahí. Algunas de las marcas, aquí están, que tienen esa estrategia de triple bottom line. ¿Sí? Entonces, para esta actividad, me voy nuevamente a territorio y me voy aquí, dice, guía de presentación, evidencia número 4. Vuelven y descargan. Se les abre la carpeta compartida y aquí está la guía. Guía para la elaboración de una marca sostenible que cumpla con triple bottom line. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes? En equipo, ustedes van a seleccionar una empresa que adopte esta estrategia teniendo en cuenta que debe, ¿sí?, responder a los 3 elementos: el elemento social, el elemento ambiental y el elemento económico, ¿sí? Entonces, usted escoge una empresa, por ejemplo, usted coge Alpina y usted obviamente va a decir que es Alpina, o su equipo van a decir que es Alpina, cuál es el producto o el producto que ellos venden, ¿sí? Y ustedes van a decir, Alpina cumple con la estrategia triple bottom line, porque en lo social Alpina hace esto y esto y esto, en lo ambiental hace esto, esto y esto, y en lo económico hace esto y esto. Si ustedes van en internet, en San Google, ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de empresas nacionales e internacionales que cumplen o que tienen adoptada la estrategia triple bottom line. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Esas son las 2 evidencias